Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de esa subida del salario mínimo aprobada por el gobierno, pero que, casualidades de la vida, no afecta a los trabajadores públicos. Y sí, amigos, pues a la vez que se han aprobado esos ERTEs y esos ceses de actividad, fijaos qué casualidad, justo en ese paquete, se ha aprobado también la subida del salario mínimo interprofesional. Y bueno, ya sabéis que esto ya es un tema un tema ideológico más que un tema real en la economía, que es aumentar esos costes laborales, porque no es otra cosa, aumentar los costes laborales y, ojo, muy importante, seguir aumentando esa recaudación por el trabajo, ese impuesto al trabajo que tiene puesto el gobierno, que tenemos que empezar a llamarlo así porque, pues cuando veamos que no hay empleo, sepamos quién está provocando que haya esas barreras de entrada al empleo. Pues fundamentalmente el que tiene un impuesto sobre la mesa para la generación del empleo. Y es que estamos hablando de cantidades muy importantes a la hora de determinar el sueldo de un trabajador. Cuando estamos hablando de este salario mínimo interprofesional que quieren que llegue en los próximos años hasta los 1.000 euros al mes, pues estamos hablando que finalmente para la empresa tiene un coste de 1.500. Hay 500 euros que está recaudando, o sea, el 50% de lo que cobra el trabajador lo está recaudando el Estado en cotizaciones, en retenciones del IRPF, en impuestos. Pues la subida del salario mínimo ya se ha llevado a cabo, pero claro, cuando a mí me dicen, no, porque yo sé que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo y me lo ponéis muchas veces, oye, yo estoy de acuerdo con lo que cuentas, pero con esto del salario mínimo pues no puedo estar de acuerdo porque, claro, el trabajador tiene derecho a ganar un sueldo digno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y para eso tenemos que trabajar todos, empresarios, sociedad, legisladores, administraciones, todos tenemos que trabajar para conseguir que los trabajadores tengan un sueldo digno y además se ganen muy bien la vida y ese sistema o ese estado del bienestar que nos queremos dar, de verdad nos lo podamos estar dando. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que no podemos hacer es imponerlo por ley. Se tienen que dar las circunstancias. Tenemos que conseguir ser tan productivos, tan competitivos como para que podamos aumentar ese salario mínimo que se está pagando a los trabajadores. ¿Hacerlo por decreto ley? Es como todo. El Estado aprueba una subida de ese salario mínimo que tienen que pagar los empresarios, aunque esos salarios están lejos de la productividad y de la rentabilidad que se necesitan para poder ser pagados. ¿Eso qué genera? Barreras de entrada. ¿Qué quiere decir barreras de entrada? Que cuando hay que contratar un nuevo trabajador, pues el empresario, como le sale tan carísimo, decide buscar otra manera de realizar ese trabajo o no realizarlo y no tener que pagar ese sueldo. ¿Es triste? Es triste. Pero así es como funciona. Es decir, al final el empresario tiene que velar por su empresa, por sus trabajadores, por todas esas familias que viven de ese negocio y lo que no se pueden tomar es estas decisiones. Fijaos que además esto de la subida del salario mínimo interprofesional se aprueba ahora en Consejo de Ministros y tiene carácter retroactivo. Quiero decir, se aprueba una subida del salario mínimo cuando ya ha pasado un mes. Y hay que aplicarlo al mes anterior. O sea, las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento, hacia atrás. Esto genera una inseguridad jurídica tremenda. Es que un señor no habría contratado en septiembre si llega a saber que iba a haber una subida. ¿Por qué no? No, pues ya ha contratado, ahora tiene que pagar. Es como si nosotros compramos imaginaos, vamos a una tienda y nos compramos un televisor y al mes siguiente viene el de la tienda y nos dice, oye, me tienes que pagar 100 euros más. ¿Por qué? Pues porque hemos subido el precio. Ya, pero yo lo compré hasta... ¿no? Pero ahora lo hemos subido, con lo que como es con carácter retroactivo, nos lo tienes que pagar. Así que, fijaos, la de cosas que se suman a esto del salario mínimo interprofesional, pero lo mejor, te lo voy a contar ahora, lo mejor viene cuando, por un lado, analizamos los argumentos que nos dan para la subida del salario mínimo, pueden tener cierto valor o no, pero ahora vamos a ver a los hechos son amores, ¿no? Como dicen, vamos a ver efectivamente cómo se aplica este salario mínimo interprofesional, te lo cuento. Y sí, amigos, si queréis que acabemos con estos sinsentidos, que presionemos, que contemos esto y al final hay que contárselo a la gente. Es que la gente no lo sabe. Yo cuando hablo con mi mujer de estas cosas se sorprende y dice, ¿y esto por qué no lo cuentan en el telediario? Pues porque no interesa. Pero por favor,
Vamos a contárselo a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Por eso te pido que te suscribas. Te suscribas a este canal, que recibas toda la información y que nos ayudes a ejercer de altavoz para que esto no quede impune, para que todas estas medidas que se toman, bueno, pues se tomen de la mejor manera posible por el interés general, no por un interés electoral, político, ideológico, sino que sea por el interés de todos. Así que la mejor solución, lo mejor que puedes hacer para esto es, por un lado, suscribirte a este canal del emprendimiento. Tú le das aquí a este señorcito aquí abajo o abajo en suscribirte, vas a recibir todos los vídeos, tú eliges cuáles quieres ver, te suscribes y bueno, una vez suscrito, cada vez que hablemos de estos temas, pues tú cuéntalos a tu alrededor, que a ti igual te parece que lo tienen que saber, pero no lo saben, la sociedad no sabe lo que está pasando. Y vamos a contar la realidad de la subida del salario mínimo interprofesional, que es una subida de impuestos y que además solo aplica al sector privado. El sector público ha dicho que no lo va a aplicar. En fin, suscríbete. Y sí, amigos, la COE habla de paradoja, ¿no? Yo hablo de la gran estafa, ¿no? Que es esto del salario mínimo interprofesional, porque claro, estamos hartos de ver argumentos en las cadenas de televisión, en los telediarios, diciendo que claro, que es que los trabajadores tienen derecho a tener un salario digno y bueno, pues que hay que subirlo porque hay que ayudar a todos estos trabajadores y bueno, pues del empresario no hablamos, pues ya se buscará la vida. Sí, está claro, el empresario se va a buscar la vida, pero lo que va a tener que hacer el empresario no nos conviene como sociedad, no nos conviene como trabajadores, no nos conviene como colectivos especialmente problemáticos a la hora de conseguir un empleo, como es la gente joven, la menos cualificada, que están en esos contratos de salario mínimo interprofesional y bueno, pues que además no suelen ser vitales en las empresas y lo que se hace es reducirlos porque ha subido. Lo hemos dicho en este canal muchas veces. Si se puede subir el salario mínimo interprofesional, subamos el salario mínimo interprofesional, bajemos los impuestos que pagamos por ese trabajador. Al final, la carga para el empresario va a ser la misma, con lo que no va a haber ninguna barrera adicional de entrada, con lo que estaremos fomentando que se contrate este tipo de perfil, que lo tiene más difícil para entrar en el mercado laboral. Y, hombre, sí, el problema será que el Estado recaudará menos. Pero hay que echar cuentas, porque, claro, todos esos que se van a dejar de contratar por esta subida, pues seguramente, como pasó con el impuesto de matriculaciones, subimos el impuesto de matriculaciones pensando que vamos a recaudar muchísimo más dinero y lo que hace es que se vendan muchos menos coches y al final, aun con el impuesto de matriculación mucho más alto, recaudamos mucho menos. Hay que rectificar rápidamente y volver a bajar. Bueno, pues aquí igual. Si nosotros bajamos esos impuestos que estamos cobrando al empresario, vamos a recaudar menos, correcto. Pero como vamos a conseguir que sigan entrando nuevos trabajadores, vamos a recaudar directamente más, pero es que además estamos sacando trabajadores del desempleo a los que teníamos que pagar una prestación, tenemos consumidores que van a poder volver a invertir, van a poder alquilarse una casa, van a poder comprarse un coche, van a poder gastar o van a poder pagar la factura de la luz de aquella manera. Bueno, pues todas esas cosas vuelven a generar impuestos y vuelven a generar recaudación para el Estado. Así que esto de subir el salario mínimo, subir los impuestos, porque claro, cuando subimos el salario mínimo, todavía recaudamos más como Estado. O sea, todo esto va a la parte del empresario, que es el que tiene que crear el empleo. Pues claro, si se lo ponemos cada vez más difícil, si le cuesta cada vez más, pues pondrá más pegas para crearlo. Cuanto menos de este empleo creemos, menos impuestos pagará, menos gente estará consumiendo y bueno, pues entramos en ese círculo perverso. Y bueno, pues es que ya tenemos unos años de democracia, de economía, ya estas cosas las tendríamos que estar manejando ya. Sin embargo, seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Pues porque igual estamos más pendientes de unas elecciones de que efectivamente la economía funcione mejor y ya le dejaremos este problema a otro cuando llegue el momento. No lo sé. Pero todavía no os he contado lo más grave, que como os digo, lo llama paradoja la COE, pero de verdad es una sinvergonzonería. Y es lo que está haciendo la Administración o lo que va a hacer la Administración con la subida del salario mínimo interprofesional. Así que, amigos, ya sabemos que el argumento fundamental es que el trabajador tiene que tener un salario digno y que todo lo demás pues no lo podemos permitir como sociedad. Vale. ¿Y qué hacen las administraciones públicas? ¿Van a aplicar la subida del salario mínimo a los contratos que tienen, a los trabajadores?
no lo van a aplicar. ¿Y cómo nos podemos permitir que nuestros políticos salgan a decir públicamente que el trabajador se merece un sueldo digno y cuando es el Estado el que contrata no realiza esa subida que solo obliga al sector privado? Pero ¿cómo no se le cae la cara de vergüenza a mucha de esa gente que sale en televisión o que nos habla en la radio y nos habla bueno, pues de la dignidad de ese sueldo que tiene que cobrar un trabajador? ¿Qué pasa? ¿Que los trabajadores que trabajan para la administración pública no tienen que tener un salario digno? ¿Qué pasa? ¿Que hacemos leyes solo para el sector privado y nosotros no nos las aplicamos? Y como esto, pues claro, nos ponemos una ley de morosidad en la que las administraciones públicas tienen que pagar en 30 días. Toma, media de 100 días para pagar al autónomo, a la pyme. Y aquí no pasa absolutamente nada. Subimos el salario mínimo interprofesional. Eso sí, lo subimos para el sector privado. La administración pública no lo aplica a sus contratos. ¿De verdad alguien me puede explicar esto? Bueno, pues así estamos. El salario mínimo interprofesional va a dar dignidad a muchos trabajadores, eso sí, que sepamos que son del sector privado. Cuando el trabajador es de la administración pública, no se merece dignidad, no se merece que se le suba el sueldo hasta el salario mínimo que se acaba de aprobar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo, la COE lo llama paradoja, yo lo llamo una sinvergonzonería, y es que, bueno, pues subamos el salario mínimo interprofesional para los trabajadores, para su dignidad, pero los que trabajan para las administraciones públicas pues no los vamos a considerar trabajadores ni los vamos a considerar dignos, y a esos no les aplicamos el salario mínimo interprofesional. Pues que venga Dios y lo vea, por decir algo. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, calentito con esto del salario mínimo interprofesional y bueno, pues cómo se puede decir una cosa, en tu casa hacer la contraria y encima dar lecciones de cómo tienen que funcionar y cómo tenemos que dignificar el trabajo y lo malos que son los empresarios que no quieren pagar 12, 20 euros más. Si eso, bueno, pues que lo paguen también las administraciones públicas, ¿no? Al final entiendo que todos los trabajadores son dignos. También los que trabajan para las administraciones públicas. ¿O no? ¿O ese es el mensaje que nos quieren lanzar? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des hasta en la cabeza, y si lo que quieres es seguir viendo más vídeos relacionados con todas estas cosas que pasan en nuestro país con la economía, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.